Bueno, habíamos quedado en la neumonía adquirida en la comunidad y habíamos dicho el proceso es tal cual se lo había visto, que lo hemos visto en los casos anteriores. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la definición a que se considera neumonía adquirida en la comunidad, se la define como comunitaria cuando se adquiere en un ámbito extrahospitalario, se manifiesta entre las primeras 48 y 72 horas de ingreso a una institución de salud, y el paciente no estuvo hospitalizado en los 7 días previos a su admisión. También un proceso infeccioso del parénquima pulmonar ocasionado por microorganismos adquiridos en la comunidad. Factores de riesgo, la edad, mayores de 65, residencia en hogar de cuidado, comorbilidades, como las que se mencionan, y también condición social. Bien. Y el grave problema que ocurre con neumococo es su resistencia antimicrobiana. Acá en el esquema está registrado digamos como una cronología a través de los años, cómo se ha venido sucediendo la resistencia. Y es así como en el año 43-45, cuando se descubre la penicilina, ya al poco tiempo ya aparecen cepas, ya años más tarde, ya aparecen cepas resistentes a penicilina. Después, otros antibióticos, eritromicina, ya en el 53, y ya años más tarde ya aparecen cepas resistentes a eritromicina, esto es macrólido. Después nace, bueno, las diferentes cefalosporinas, las cefalosporinas, y también se van haciendo resistentes a digamos, a estos antibióticos, la levofloxacina, y ya aparecen cepas resistentes a levofloxacina, hasta que la aparición que causó muy grave preocupación alrededor de 1998-2000, estas cepas multiresistentes, ¿no? Las cepas multiresistentes. Después, ya con la implementación de la vacuna, la implementación obligatoria, digamos, de la vacuna en pacientes de riesgo, bueno, disminuyeron en algo todo esto, digamos, todos estos problemas, pero eso no significó que sea considerada como una enfermedad para la cual se deben buscar nuevos antimicrobianos. Entonces, así como a partir del 64 aparecen cepas con SIM-apenicilina mayor a 0.06, entonces ya, digamos, como esta había sido la concentración mínima con el cual se inhibía, pero ya esta cantidad no era suficiente, entonces aparecen las primeras cepas resistentes. En el 67 se observa, en 1967, Streptococcus pneumoniae, con susceptibilidad disminuida a penicilina ya en Australia, en Sudáfrica. Después en el 77 ya se publican aislamientos con una alta resistencia, sin mayor o igual a 2. Después otros investigadores ven el incremento de la resistencia a la penicilina en España, con incremento de alrededor del 6% en 1979 y aumentó a 47% en 1989. En otros países como Hungría, Rumania, Sudáfrica, ese perfil de resistencia superaba el 50% de las cepas a fines de la década del 80. En Estados Unidos la resistencia se incrementó de 21% en el 95 a 33% en el 98, solamente 3 años después el gran incremento. Después en Sudáfrica se detectaron cepas con resistencia a múltiples antimicrobianos. Entonces esto causó gravísima preocupación, porque ya las cepas multiresistentes acarrean graves problemas para sus tratamientos. Es por eso que este incremento de la resistencia antimicrobiana expandida a casi todos los países del mundo se convierte en un grave problema de salud, señalando la necesidad de controlar las infecciones neumocóxicas por medios más efectivos,
como ser a través de vacunas conjugadas que fueran eficaces en lactantes y en grupos etarios donde la enfermedad causa un mayor impacto. ¿Cómo se puede prevenir? Trabajos recientes revelan que altos porcentajes de resistencia en cepas de neumonía a penicilina, alrededor de un 34%, a trimetoprima en un 31% y eritromicina a 29%. Entonces, sumado a la exacerbada respuesta inflamatoria, surge la necesidad de una vacuna para prevenir infecciones. Los anticuerpos contra la cápsula son muy efectivos, pero existen alrededor de 90 serotipos diferentes. Actualmente existe una vacuna 23 valente contra el polisacárido capsular. Esta se construye o esta se la hace, digamos, a esta vacuna con 23 serotipos diferentes que, como habíamos dicho, según el serotipo predominante se elaboran estas vacunas. Es efectiva en jóvenes y menos efectiva en los ancianos. El conjugado A7 está disponible desde el 2000 y es efectiva en niños. Nuevas vacunas están focalizadas sobre proteínas de superficie, como hemos visto, contra PCPA, PCPC y también sobre neumolicina. Incluso se están estudiando vacunas contra pili, pero todo está en proceso de estudio. Y en Argentina se están estudiando los clones de PSPA también para ver si es que encuentran algo más efectivo contra los serotipos predominantes en nuestro país. Por eso se dice es necesario el diseño de vacunas adaptadas a cada región según el serotipo prevalente. La OMS en 2017 incluye a Streptococcus pneumoniae como uno de los 12 patógenos prioritarios. El control de la inflamación es fundamental en las vías aéreas para evitar todo esto. La vacuna contra el neumo genera anticuerpo específico, evita la enfermedad y actualmente en uso están las vacunas 23 valente y la conjugada 7 valente y 13 valente. Bueno, acá podemos ver las 23, cuáles son las, digamos, los pros y los contras de cada una de ellas contra las conjugadas. Mientras estas efectivas en adultos, da un buen título de anticuerpo al menos por 5 años, pero no es efectiva para niños menores de 2 años, menos efectiva para ancianos o inmunocomprometidas. Tiene un 60-70% de eficacia contra la enfermedad invasiva y no se ha demostrado su eficacia contra la neumonía. No previene la colonización, no altera la distribución de serotipo incluido en la vacuna o no incluido en ella y bajo costo. En cambio, la conjugada está efectiva para niños y adultos, para adultos y niños menores de 2 años, indicada para adultos inmunocomprometidos. Tiene un 97% de eficacia, las 7, contra enfermedad invasiva causadas por serotipos incluidos en la vacuna. El 89% de eficacia en la prevención de enfermedad invasiva por serotipos no incluidos en la vacuna. Es menos efectiva contra neumonía y otitis, previene la colonización, pero se ha observado reemplazo de serotipo por otros no contenidos en la vacuna y tiene un alto costo. En esta diapositiva nosotros podemos ver cuáles son los serotipos predominantes en los casos de neumonía, como se ven en este gráfico que está acá. Entre los años 2017 y 2019 en países Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay. Entonces, según el serotipo es el color que podemos observar acá. Acá la que predomina con un 42% es esta de color marroncito que está acá, que creo que corresponde a la 19. Y observen ustedes en el caso de meningitis bacteriana entre los mismos años y ya incluido Argentina, bueno, además Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Paraguay, también cuáles son los serotipos predominantes. Entonces, todo esto es lo que se tiene que tener en cuenta en cada una de las regiones para el diseño de las vacunas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? Las muestras clínicas nosotros las tenemos siempre que relacionar y recordarnos cuáles son las patologías que produce esta bacteria. Entonces, en base a eso, vamos a tener en cuenta cuáles son las muestras clínicas en las cuales podemos aislarlos. Entonces, habíamos dicho que teníamos las invasivas y las no invasivas. Dentro de las no invasivas, la otitis media, entonces secreción de oído, sinusitis, los senos paranasales, habíamos dicho también problemas oculares, también muestras de ojos, secreciones oculares. Si vamos a las invasivas, podría causar
sepsis, meningitis, artritis, neumonía. Entonces vamos a tener muestras clínicas, todo lo que es el tracto respiratorio inferior, podemos tener sangre, líquido cefalorraquídeo, entre otros. ¿Qué es lo que se puede hacer? Diagnóstico mediante el cultivo, métodos convencionales, detección de antígenos en orina y por biología molecular. En el diagnóstico convencional, que es lo que se va a ver en el laboratorio, en donde nosotros tenemos la muestra clínica. Sea cual fuere la muestra clínica, como no sabemos qué es lo que vamos a aislar, cuál es el agente etiológico, lo que se hace es sembrar en diferentes medios de cultivo para poder dar la posibilidad a cualquier microorganismo presente que pudiera desarrollar. Entonces, así como como se realiza. En primer lugar, la siembra, medios enriquecidos, sangre, chocolate, y después se utilizan medios selectivos, medios diferenciales. Una vez que nosotros hemos hecho la siembra, hacemos un examen directo, ¿no? Que ya con los distintos muestras, ya ustedes ya han ido viendo la jerarquización de esas muestras y cuáles son aquellas en las cuales pueden sembrar o cuáles no, según lo que tienen todo descrito en el manual de siembra. Acá incubamos a 37 grados, 24 horas, en un 5% de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que vamos a hacer al cabo de ese tiempo? Observar macroscópicamente las colonias. En el caso de neumococo ya hemos dicho que las colonias que nosotros podemos observar, ideal sería encontrar estas colonias mucosas, lisas, bien con la cúpula formada, pero esto es en cultivos muy jóvenes. Generalmente cuando vamos a abrir nuestras jarras vamos a observar estos tipos de colonias con esa depresión en el centro. De la observación microscópica resulta la observación de los diplococos lanceolados. Después la prueba de catalasa, en este caso catalasa negativa. Después, ¿qué es lo que se hace? La sensibilidad a la optoquina. Entonces se siembra con un control y acá vemos una optoquina sensible y una optoquina resistente. El diámetro de este halo me va a determinar si hay sensibilidad o resistencia. Y posteriormente, ¿qué hacemos? La solubilidad en bili. 2 tubos con solución fisiológica. En ambos hacemos la suspensión de nuestra bacteria en estudio. Entonces, a uno de los tubos, ¿qué es lo que hacemos? Le agregamos bili. ¿Qué habíamos dicho que hacía la bili? Liberaba la enzima LIT-A, esa enzima que va a producir la lisis de la bacteria. Como consecuencia de la lisis de la bacteria, se liberan también neumolicina y otros componentes. Entonces, al cabo de un tiempo, en caso positivo, vamos a tener el tubo transparente por la lisis celular contra el otro, el cual no se le ha agregado bilis, que continúa turbio. Ahora vamos a ver algo relacionado a los estreptococos que se les llaman grupo viridans. Son otro gran grupo de bacterias que son alfa hemolíticos. Características las colonias, como vemos nosotros acá, que en un momento estas alfa hemolíticas, tracto respiratorio, muchas veces la asociamos con neumococo, pero vamos a ver que tienen las propiedades que se les realiza son totalmente diferentes. Entonces, este gran grupo de los estreptococos pertenecen al grupo viridans, son un gran grupo de especies de bacterias comensales, gram positivas, cocos gram positivos comensales, alfa hemolíticos. Producen una coloración verde en el agar sangre, de ahí el nombre viridans, del verde, que significa verde. Entonces, pertenecen, habíamos visto el Rhinobacteria, Firmicutes, clase Coco, Lactobacilli, Streptococcus, y son estreptococos. Entonces, todas aquellas cepas de estreptococo que no se la clasifican ni como piógene, ni como agalactiae, ni agalactiae, ni pneumoniae, ni bovis, son clasificadas como del grupo viridans. Son muy diferentes en morfología, en reacción hemolítica y en participación de procesos infecciosos. También se la asocia con microbiota normal o como contaminante, a menos que se han aislado de hemocultivos seriados en un paciente con un cuadro compatible con una endocarditis bacteriana subaguda o en pacientes hemato-oncológicos.
Estos Streptococcus grupo viridans son habitantes normales de la cavidad oral, del tracto gastrointestinal y del tracto genital. Sin embargo, además de su conocido rol patogénico en la endocarditis bacteriana, han asumido también un importante rol como causante en infecciones en neonatos y en pacientes neutropénicos. Estas bacterias sintetizan dextranos a partir de glucosa, favoreciendo la adhesión a los agregados de fibrinas y plaquetas en válvulas cardíacas dañadas. Por ejemplo, bacteriemias que son posteriores a una extracción dental. Acá vemos colonias de estos estreptococos del grupo viridans en un medio cromogénico para el gran grupo de los mitis salivarius. Si nosotros observamos acá la diferencia que hay entre los Streptococcus viridans y el Pneumoniae, si vemos la solubilidad en bili, va a resultar negativa, o sea, no es soluble. En la fermentación de la inulina no la fermenta. La resistencia a la sensibilidad a la optoquina resulta resistente. La patogenicidad en ratones es un no patógeno, y el test de Kellum, que es un test que consiste en una reacción antígeno-anticuerpo de hinchamiento de cápsula, da negativo. Entonces, esa identificación fenotípica y bioquímica es muy difícil, no siempre es precisa. El nombre viridans es un nombre poco apropiado, ya que muchas especies no producen hemólisis en agar sangre, o sea, corresponden al grupo de hemólisis gamma, o sea, no hemólisis. Pero sin embargo, algunos de los grupos, algunas de las especies incluso de estos grupos viridans pueden llegar a producir beta hemólisis, que son los menos. Entonces, se identifican por sus características fenotípicas, tipo de hemólisis, propiedades bioquímicas, fermentación de azúcares y reacciones enzimáticas. Se los observa también como cocos en cadena y son catalasa negativa. Y bueno, se diferencian de los neumococos principalmente por la resistencia a la optoquina y porque no son solubles en bilis. Pero es muy difícil diferenciarlos, ya que mitis y oralis poseen un 99% de homología de secuencia con Streptococcus pneumoniae. En cuanto a los métodos bioquímicos para la identificación, si bien en muchos casos son muy útiles, pero en muchos casos está restringido, porque el uso de sistema automatizado se ha reportado históricamente como problemático. Y este tema se aplica también a múltiples metodologías automatizadas. Y uno de los principales factores que afecta la calidad de estas identificaciones es que los sistemas no pueden tener todas las especies representadas en sus bases de datos. Y acá podemos observar características fenotípicas de los principales grupos de Streptococos perteneciente al viridans. Entonces, habíamos dicho que se caracterizaban en base a la hemólisis y en base a fermentación de azúcares, a decarboxilaciones y a otras pruebas bioquímicas. Entonces, entre las propiedades fenotípicas, características fenotípicas, podemos realizar la reacción de Voges-Proskauer, hidrólisis de esculina, manitol, sorbitol, lactosa, inulina, hidrólisis de arginina e hidrólisis de urea. Entonces vemos así los diferentes resultados para los diferentes grupos del mitis, anginosus, mutans, salivarius y bovis. Esta tabla, acá están representadas todas estas propiedades bioquímicas. Acá está esquematizado un test de bilis que ya han visto para los enterococos. Acá en este caso un test positivo, el ennegrecimiento por hidrólisis de esculina. Después, acá podemos observar que todo la característica de los diferentes grupos y cómo los grupos asocian a veces varias especies. Tal así, el grupo mitis engloba a las especies mitis, sanguis, parasanguis, gordonis, crista, oralis, etc. Y así para el mutans, el salivarius, el bovis y el anginosus. Entonces, acá están descritas también algunas de las propiedades de estos grupos en cuanto a esas propiedades bioquímicas, como hemos visto recién. Y muchos de ellos, ¿por qué son importantes? Porque habíamos dicho que se lo aísla de numerosos procesos
En humano, principalmente, se le da mucho valor cuando son aislados de endocarditis. Respecto al grupo Anginosus, el grupo Anginosus, llamado también Streptococcus milleri, fueron reconocidos como parte del grupo Viridae desde el principio del siglo XX. Sin embargo, su rol como patógeno comenzó a destacarse recién alrededor del 1970. Este Anginosus es el que puede ser beta, alfa o no hemolítico. Entonces, si nosotros observamos acá las colonias, se los observa como beta hemolítico, pero son colonias pequeñas, diferente a la del Streptococcus pyogenes que se había visto dentro de los Streptococcus piogénicos. El crecimiento de estas bacterias lento, las colonias pequeñas, aparecen después de las 48, 72 horas de incubación y la mayoría de las cepas despide un característico olor a caramelo cuando se lo siembra en agar sangre. El crecimiento se lo estimula con un porcentaje de dióxido de carbono, producen acetoína a partir de Voges-Proskauer, y se lo ha asociado con episodios en pacientes con fibrosis quística, y acá es donde producen graves problemas, justamente por la dificultad para identificarlo. Los métodos fenotípicos e incluso algunos genotípicos carecen de precisión para identificar las 3 especies del grupo, que son el Anginosus, Constellatus e intermedios, e incluso puede fallar en su clasificación a nivel de grupo. ¿Por qué son necesarios todas estas determinaciones, todos esos estudios? Para los tratamientos y para hacer todos los estudios epidemiológicos. El intermedio es una especie comúnmente aislada de abscesos cerebrales y hepática, y además pueden proceder algunos de los grupos de Lanzefeld. Dentro de los métodos moleculares, Malditov no se llega a subespecie, pero sí es muy eficiente para la identificación a nivel de especie. Y algunos otros autores hablan de otros métodos moleculares para la identificación con muy buenos resultados, tal como los que realiza el doctor Lopardo, que es un persona que trabaja mucho con estos microorganismos acá en nuestro país. Después, con respecto al Streptococcus bovis, también constituye un grupo de cocos gram positivos anaerobios facultativos, que incluye diferentes especies relacionadas genéticamente. Aunque en la actualidad esta nomenclatura está muy aceptada en el ámbito taxonómico, en la práctica clínica habitual no está totalmente integrada. Es importante una correcta identificación porque hay una elevada asociación entre bacteriemia, endocarditis y o cáncer de colon con las diferentes subespecies. En general, el bovis presenta una mayor sensibilidad a los antimicrobianos que otros estreptococos, aunque se han descrito porcentajes de resistencia elevada a macrólidos y a tetraciclina. El Streptococcus galolyticus, subespecie Galolyticus, es el principal agente causal de endocarditis infecciosas en ancianos y personas inmunodeprimidas. Este Streptococcus galolyticus es como se lo designa actualmente al Streptococcus bovis, pero ya vamos a ver que hay otras 2 especies más. Pertenece a las pocas bacterias oportunistas y que se asocian fuertemente al cáncer colorectal. Una encuesta sobre un periodo de 40 años reveló que el 65% de pacientes diagnosticados con una infección invasiva por este Streptococcus galolyticus tuvo una neoplasia colorectal concomitante. Esta bacteria se asocia principalmente con adenomas tempranos y por lo tanto pueden constituir un marcador temprano para la detección de este cáncer colonorectal. El helamiento de este bovis de un hemocultivo puede ser la primera indicación de que el paciente tiene un tumor oculto. Bueno, ya hemos dicho que se denomina, acá se me pasó para reemplazarlo, pero ya el bovis se lo denomina como galolíticos, es la nueva denominación taxonómica, pero bueno, por ahí de pronto pueden seguir encontrando la denominación de bovis. Este strepto ha sido descrito como un habitante normal del rumen de herbívoros y en el tracto digestivo de aves, y se detecta más raramente en el tracto intestinal humano, de ahí por ahí que tenga alguna relación zoonótica también. El análisis moleculares recientes indican una posible transmisión zoonótica acá está, de Streptococcus galolyticus.
gracias a la genómica comparada, se han identificado factores importantes para la patogenia de este Streptococcus galolíticos. Y acá está como esta es una bacteria en su colonización normal, como vemos en este esquema. Después ya hay un aumento en esa colonización y en una diseminación, y acá es como ya forma todos esos conglomerados y pueden alterar a la, digamos, a la multiplicación celular. Acá vemos las colonias características de Streptococcus bovis o Streptococcus galolíticos, y acá es como se lo observa al microscopio. Y acá están las nuevas designaciones al Galolithicus, en donde vemos que tenemos el Galolithicus, subespecie Galolithicus, que la designación bueno, era el bovis biotipo 1, el Infantarius, el biotipo 2.1, el subespecie Coli 2.1, que actualmente se denomina Luthiensis, o el Pasteuranius, también subespecie Pasteuranius, conocido más como Pasteuranius. Y acá están las diferentes pruebas bioquímicas correspondientes a estos distintos tipos de especies del Galolithicus. Bueno, acá también en esta transparencia se puede observar muchas de estas especies. Acá están comparados algunos Beta-Hemolithicus, como ser el Piógenes, el grupo Anginosus, el Agalactiae, que también es otro beta-hemolítico, el Disgalactiae, el grupo Anginosus. Como muchos poseen los grupos de Lancefield, los antígenos, el tamaño de las colonias y las diferentes propiedades bioquímicas. O sea, que llaves para entrar, tablas para poder conocer cada una de estas características, hay varias, y bueno, uno las puede ir adecuando según digamos, de lo que se disponga en un laboratorio. Por supuesto que la biología por supuesto que la identificación, el aislamiento, no más que nada la identificación, y por ahí de pronto la sensibilidad por diferentes métodos automatizados o otros métodos moleculares, ayudan tremendamente a los métodos fenotípicos, cuales son muy laboriosos para llegar a determinar las especies y las subespecies de este gran grupo de los víridas. Bueno, con esto hemos concluido esta clase, y cualquier duda, como siempre, ya saben, bueno, se lo plantean a los chicos en el trabajo práctico, o me envían mails, o tienen también mi teléfono para poder consultar. Bueno, gracias chicos.